Bueno, pues buenos días. Yo estoy muy contento de ver a Pedro, a Tomás. La verdad que es una de las personas que Dios ha hecho algo especial. Él estuvo, como bien dicho, primero con Santi. Lo primero viniste solo, ¿no? O luego con Santi. Pero sí, fue cuando viniste con Santi para que él estuviera aquí también un tiempo. Santi, ¿cuándo lo conocisteis? Bastantes. De la iglesia, bueno, en jóvenes, sobre todo él participó en la alabanza, nos ayudó un tiempo. Después vino con toda la familia, eso que le gustó el tema. Celebró aquí sus bodas, ¿eh? Tuvimos aquí un evento súper... Venimos para los 25. ¿Vienes para los 20? Dios mediante. Amén, amén. Vino con Laura, con su... fue también tremendo poder conocerla, poder ver a toda la familia. Y ahora vuelve con Tomás, o sea que nada, ya sabes, una declaración profética sobre tu vida. No, pero la verdad que es muy... Yo cuando veo a Pedro, hablamos por teléfono, tenemos comunicación por Facebook muchas veces. Bueno, nosotros poco, pero porque somos hombres, ¿verdad? Pero las mujeres se lo llevan bien. Nosotros de vez en cuando nos llamamos, me llamo para mi cumpleaños otro día, ¡wow! Que Dios te bendiga y tal. Y la verdad que es bueno, ¿no? Tener amistades, saber que hay iglesias en otras partes del mundo que también están orando por nosotros, igual que nosotros por ellos. Y pertenecen a la misma denominación, será la Iglesia de Dios de España, de Argentina, pertenecen a la misma denominación que nosotros. Y la verdad que es muy, muy bueno tenerlos aquí. Amén. Bueno, vamos a la palabra del Señor. ¿Cómo estáis? ¿Estáis despiertos? Sí. ¿Sí? Vale, vamos allá. Hace unas semanas estuvimos hablando sobre la insensatez. ¿Os acordáis de eso o no? De cómo muchas veces somos insensatos. De cómo muchas veces hacemos cosas sin pensar, ¿verdad? Y luego nos pasan factura. Y hablábamos sobre las 10 vírgenes. ¿Os acordáis de eso o no? Y decíamos que lo único que las diferenciaban es lo que unas tenían que a la otra les faltaba. Unas tenían aceite extra y las otras no. Esa es la única diferencia que hubo entre ellas. Pero había algo mucho más interesante. Y es que estas 5 decían: pero ¿para qué nos vamos a molestar en ir a comprar aceite? ¿Para qué nos vamos a molestar a tener aceite extra si nadie viaja por la noche? Si no va a venir el esposo, ¿para qué nos vamos a preocupar? ¿Para qué vamos a ser tan...? Y no lo hicieron. Pero resulta que lo que nunca ocurría, ocurrió. ¿A ti te ha pasado eso alguna vez o no? ¿Te identificas con esto? Es decir, es que es imposible que me pase esto. Y de repente va, ¡pam!, y te pasa. Y te pilla como a estas. Pero el problema de ellas no fue solamente que no tenían aceite, no fue solamente que se quedaron compuestas y sin novio, porque se daban en la calle, no entraron ni a la casa. Cuando volvieron, la puerta se había cerrado. Y no pudieron volver a entrar. Y muchas veces nos sucede esto, vivimos la vida como diciendo: ¡bah! A mí nunca me va a pasar esto, ¿para qué me voy a preparar? No sé qué, ¿no? A mí me suele pasar eso, ¿no? O sea, yo lo decía, yo muchas veces pues salgo, ¿no? Y puede estar lloviendo, pero yo veo así un rayito y va a dejar de llover, ¿no? Y me pego unas chopas impresionantes, porque soy incapaz de cargar con el paraguas. Es más, a veces lo llevo en el maletero del coche y por no abrir el maletero me mojo. Soy insensato. Luego ando tosiendo y tomando frenador, cuando sería más fácil coger un paraguas. Muchas veces somos insensatos, somos imprudentes en nuestra manera de vivir. Y yo quiero hablarte hoy, y no quiero que nadie se me ofenda, ¿vale? Quiero tratar de enfocarte algo, y quiero que tratemos de ver una manera o entender que hay una forma diferente de pensar. Hay una manera diferente de hacer las cosas. Mira, el único antídoto para la insensatez es el sentido común. ¿Cuántos? Suena bien esa palabra, ¿eh? Sentido común. Lo que pasa es que es tan común que mucha gente no lo tiene. Porque como es tan común. Sentido común. Suena hasta bien, ¿eh? ¡Wow! Eres una persona sensata. Una persona que tiene sentido común. Queda bonito, ¿verdad? Que no tiene muchas veces nada que ver con la inteligencia. Hay personas que son muy inteligentes, pero son muy imprudentes. ¿Has conocido a alguno de estos o no? Gente que tiene máster, doctorados, pero tienen doctorados en ingeniería, pero en la vida tienen suspensos menos que suspensos. Tienen -0. Son muy inteligentes,
pero no son prudentes, no son sensatos. Es gente que tiene mucho conocimiento, pero no tiene sensatez. Igual que la inteligencia no tiene nada que ver con la sabiduría. Hay gente que es muy inteligente, pero no es sabia. Es gente que tiene mucho conocimiento, pero no tiene sabiduría para llevar su vida. Y hay gente que no es tan inteligente, pero es mucho más sabia. Hay personas que quizá no tengan doctorados, pero tienen mucha más sabiduría que los tienen. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Por qué te digo esto? Porque hay muchas veces que pensamos que el sentido común está peleado con la fe. Porque decimos que Dios es un Dios ilógico, que no podemos razonar a Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Es que a Dios no se le puede razonar. Dios es un Dios ilógico. Bueno, ¿sabes qué? El sentido común no está para nada reñido con la fe. De hecho, la fe hay que aplicarla con sentido común. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. ¿O no? Voy a explicarlo. No te estoy diciendo que tienes que racionalizar a Dios, cuidado. Te estoy diciendo que la fe tienes que usarla con sentido común. ¿Sabes por qué? Porque mira, por mucha fe que tú tengas, Dios nada te va a decir que hagas nada que vaya en contra de sus principios. Absolutamente nada. O sea que si yo voy y te digo, he aquí me ha dicho el señor Jorge, que te irás a un pozo, mentira, porque Dios no quiere suicidios. ¿Lo vas pillando? Hay que tener sensatez, aún en nuestra fe. Hay que discernir entre fe y palabra de Dios y emociones y sentimientos. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos saber y ser sensatos en la palabra de Dios. Porque hay muchas veces que somos muy imprudentes en nuestra fe. Mira, cuando el profeta le dice a Naamán que se meta en el río y este hombre por 7 veces se sumerge y es sanado por lepra, ¿vale? Mira, aunque se hubieran metido todos los leprosos de Israel, no hubieran sido sanados, porque la palabra era para Naamán, no para el hermano de los leprosos. Era una palabra específica para él. Y muchas veces nosotros en nuestra fe somos muy imprudentes. Incluso hacemos cosas que no van para nada ni son respaldadas por la palabra de Dios. Simplemente porque pensamos o porque creemos que esas cosas vienen de Dios. Y vamos a ver, ¿cuál es el sentido común de la fe? Podríamos decir que el sentido común es lo que nos lleva a obedecer las reglas, los parámetros que Dios ha establecido en su palabra. La fe es lo que nos permite hacer lo que Dios nos ha mandado hacer en el tiempo que Dios ha determinado para que lo hagamos. Mira, cuando tú estás en el lugar perfecto, en el tiempo perfecto y haciendo lo que tienes que hacer en Dios, el tiempo kairos se junta con el cronos y es la voluntad perfecta de Dios para tu vida. ¿Amén? Cuando estás haciendo lo que tienes que hacer, en el momento que lo tienes que hacer, se junta y de la manera que lo tienes que hacer. El tiempo cronos se fusiona con el kairos y eso se llama la voluntad perfecta de Dios para tu vida. El sentido común no debe racionalizar la fe. Tú no puedes, a mí muchas veces me preguntan, y me han preguntado incluso en programas de radio en el pasado, bueno, y demuéstrame o explícame qué ha pasado con tu vida. Mira, yo creo que empíricamente yo no puedo demostrarle a nadie, tú puedes demostrar con una fórmula matemática lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Puedes o no? Si lo puedes, dímelo y editamos un libro. ¿Cómo racionar la fe? Un bestseller. Nos hacemos ricos en 24 horas. No puedes, porque eso es fe. Si pudieras, ya no sería fe. No puedes hacerlo, pero sabes que sí debe de ayudarte a ser equilibrado y maduro. En la Biblia, todos los extremos, en la vida, todos los extremos son malos. La Biblia nos llama a ser personas maduras y equilibradas. Tenemos que madurar. Tenemos que ser equilibrados en las cosas. Tenemos que ser personas sensatas y no tan emocionales. Y yo no estoy en contra de las emociones. Lo que sí estoy en contra es en muchas cosas que se hacen en nombre de Jesús y yo creo que Jesús no está por ningún sitio.
Simplemente, el otro día vi un vídeo en internet donde llegaba un hombre y se subía a una plataforma y cogía una manguera y decía la unción de no sé qué húmeda de Dios o no sé qué, y mangueaba a todo el mundo, ¿no? Y yo lo veía y decía, ¿será payaso? Con todos mis respetos hacia él. Pero yo no creo que eso... ¿Tú has visto en la Biblia a alguien que coge una manguera? No. Es más, pero te voy a decir más. Mira, Dios es tan buena gente que a través de esa manguera puede sanar a las personas. Porque Dios honra su palabra, no al predicador. Amén. Porque si fuera por obras, ninguno podríamos estar aquí arriba. Nadie. Nadie. Pero tenemos que ser lógicos en lo que hacemos. Tenemos que entender, tenemos que analizar, tenemos que ser sensatos. El otro día escuché otro vídeo que decía la unción del tsunami y se tiraban todos para atrás, ¿no? Y el terremoto y comenzaban así, le daban la chiripuerca. ¿No? Y yo decía, madre mía, ¿cuál va a ser la próxima? ¿La unción del paraguas o qué? Yo no dudo que Dios se pueda mover ahí, yo no soy el Espíritu Santo para juzgarlo. Pero no hay nada que lo respalde. No hay nada. Y tenemos que ser personas sensatas en lo que escuchamos, sensatas en lo que vemos. Y no te estoy diciendo que lo juzgues, simplemente que lo medites. Y tenemos que ser equilibrados. Hay personas que van a orar por los enfermos y les dicen, es que Dios te va a sanar. Y Dios no lo sana. Yo no te puedo decir a ti que Dios te va a sanar, a no ser que Dios me lo diga. Te puedo decir que Dios te puede sanar. Pero a veces somos muy arriesgados. Es que Dios te va a prosperar y Dios te va... ¿Por qué? ¿Te lo ha dicho acaso Dios? Ven al Señor y todos tus problemas se te acabarán. A mí me dijeron eso, dije, madre mía, empezaron cuando llega el Señor. Tenemos que ser prudentes, sensatos, tener sentido común. ¿Tú te imaginas si viene una persona que está a punto de morir y tú te paras delante de él y quizá el último rayo de esperanza que tenga es Dios y llegas y le dices, Dios te va a sanar y resulta que no se sana? ¿Tú te has parado a pensar el daño que puedes hacer? ¿Sabes lo único que puedes hacer? Declarar la palabra de Dios sobre su vida. ¿Y sabes qué? Sobre los enfermos impondremos manos. Y orar para que Dios haga la obra. Tenemos que tener cuidado muchas veces, porque muchas veces somos insensatos. Y tenemos que aprender a usar el sentido común. Es como si le dices, Señor, yo tengo mucha fe, mira, pero si pongo la mano en el fuego me voy a quemar. O Señor, mira, yo tengo un pedazo de fe de aquí a Argentina, pero si me pongo allá arriba, allá afuera, y alguien suelta una maceta, me va a chafar, y Dios te va a decir, ¿estás tonto? ¿Qué te pasa? Hay una cosa que se llama gravedad, o te quitas o acabas en el clínico. Eso es sentido común, eso es lógica. Señor, si cierro los ojos no veo, pues ábrelos. ¿No? ¿Tú sabes por qué en un pueblo de España que se llama Lepe hacen las ventanas redondas? Para que entre el sol. Los gallegos. ¿Sabes por qué no entran a la cocina? Porque hay un bote que dice sal. Son inteligentes, pero no tienen sentido común. ¿No? No tiene nada que ver. Plantan las patatas alrededor de las plazas de toros para que salgan bravas. No tiene nada que ver. Una cosa con la otra. Tenemos que usar. Tenemos que pensar. Mira, Dios nos dio el cerebro para algo y tenemos que usarlo. Lo que pasa es que a veces lo tenemos así inflamado. Tenemos que usarlo. Dios nos ha dado la cabeza para que pensemos. Y debemos moldear nuestra vida según los parámetros de la palabra de Dios.
y no según nuestros criterios, nuestros sentimientos, por muy buenos que parezcan, o por tradiciones que son fenomenales, que yo no me meto con ellas, pero no pueden dirigir nuestras vidas. Cuando somos adolescentes, ¿cuántos padres de adolescentes hay aquí? ¿Cuántos? Los veo que adolecen, ¿eh? La verdad es que los veo adolescentes, ¿no? Adolecen los padres, no los hijos, ¿verdad? Pues cuando somos adolescentes, nuestros padres nos dicen, a mí me decía mi padre, es que no tiene sentido común. Yo decía, qué palabra más rara, sentido común, es lo que sea. No tiene sentido común. Y esta queja a mí me frustraba, porque nunca me decía que era el sentido común. Decía, pero papá, ¿pero qué es el sentido común? Ya sé que no lo tengo, lo habré perdido, ¿pero qué es? ¿No? Es que no tiene sentido común, es que no sé qué, ¿no? Y se la pasaba siendo vergüenza. Parte del problema es que cuando somos jóvenes queremos que nos expliquen todo. Ya mi hijo con 4 años y medio, yo antes decía que no hablaba, ya me preocupo porque no se calla. Ya empieza, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ya empieza a mosquearme con el por qué. Y tiene 4 años y medio, pero ya quiere el por qué. Ya no le vale el, no, hijo, para allá, ¿por qué? Sin embargo, a veces pensamos que ya creceremos o ya crecerán, ¿verdad? Pero es que cuando crecen siguen sin tener sentido común, ¿no? O sea, que el sentido común no va relacionado con la edad. Podríamos suponer que el sentido común llega con la edad, pero no es así. Hay gente que tiene muchos años y es igual de insensata que cuando era un adolescente. La edad no te da sentido común. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es el sentido común? Ayer yo le pregunté a un jovencito, estaba hablando con un adolescente y le dije, mira, mañana voy a predicar sobre esto. Digo, tú sabes lo que es el sentido? Y me sorprendió, porque me dio la definición exacta del sentido común. Dice, es que lo estoy estudiando. Digo, por lo menos lo estoy estudiando. Porque si lo sabes es que lo has estudiado. La definición de sentido común es la capacidad de una persona para decidir y actuar acertada y razonablemente. La capacidad de una persona para decidir y actuar acertada y razonablemente. Implica usar la capacidad de pensar. Lo que pasa es que hay personas que les prefieren que otros piensen por ellos. Hay gente que no le gusta pensar. Prefieren que otros tomen decisiones por ellos. Claro, luego sí tienen a quien culpar. Es que tú me lo dijiste. Pero yo te lo dije, pero que tendrías que haberlo decidido eres tú, no soy yo. Y muchas veces dejan que los medios de comunicación, dejan que los amigos, dejan que los conocidos, dejan que corrientes de pensamiento les influyan hasta tal punto que piensen por ellos. El problema es que el sentido común que la vida enseña muchas veces va regido por esto. Según el círculo en el que te muevas, según las personas de las que te rodees, quieras o no quieras, van a influenciar en tu manera de pensar. La Biblia dice, un hombre así, tal como piensa, es. Según con quién vayas, aquí decimos, dime con quién vas y te diré quién eres. Las personas de las que te rodeas, yo cuando era joven primero fui heavy metal, iba con el pelo largo y hacíamos transmisión de piojos. Pasando la melena, ¿no? Y como los heavy metal eran antisistema, y luego se me hicieron pequeños mifepunk, que me puse una cresta y iba con una A de anarquía. Yo no sabía lo que era anarquía, pero molaba el símbolo. No tenía ni idea lo que era la anarquía. Pero eso de las cadenas y las chinchetas molaba que no veas. Después decidí que eso de la anarquía como que ya no molaba tanto, ¿sabes? Después de unos cuantos palos de la policía dije, espérate que hay que controlarse. Esto no funciona, esto de anarquía por ahí, esto está muy bien en las películas. Entonces me junté con los New Romantic. Íbamos de románticos por la vida, pañuelos, pantalones muy anchos, negros. Y todo era amor. Al final tenía un poco de todo. Tenía tal mezcla que yo no sabía ni quién era. Porque había pillado un poco de aquí, otro poco de allá, otro poco de allá. Y queramos o no, la gente que nos rodea influye en nosotros, ¿o no? O tú eres tan Todos. Si tú estás enfadado
y escuchas a uno que en vez de echar agua echa aceite, bueno, veas cómo te prendes, ¿eh? Nada más falta que te tiren gasolina. Nos dejamos influenciar. Por eso el sentido común que muchas veces la vida enseña o el mundo enseña no tiene nada que ver con el sentido común que Dios enseña, que la Biblia nos enseña. ¿Qué es lo que le lleva a las personas a hacer actos que acaben dañándolos? Hay una anécdota que dice que un soldado recibió un balazo en la cabeza y no se murió porque llevaba el casco, pero acto seguido se quita el casco para ver dónde le pegó la bala y le meten un balazo en la cabeza y lo matan. Porque fue insensato. ¿Qué nos lleva muchas veces a tomar decisiones que nos dañan? Quizá porque a veces nuestro sentido común o nuestra forma o lo que nos ayuda a tomar decisiones, como ayer hablábamos con los varones, aparte de comer, debo decir que comimos poco, fuimos moderados. Pero aparte de eso, ayer se nos hablaba de esto, de cómo tomar decisiones. De qué manera puedes razonar o puedes pensar, la manera correcta de pensar a la hora de tomar una decisión. Y sabes que la palabra de Dios trata ampliamente sobre esto del sentido común. Te voy a leer algunos versículos, ¿vale? Edu, ¿qué traducción vas a poner? ¿La viviente o la normal? La traducción viviente, la normal. Vale, bueno, pues vosotros lo leéis ahí y yo os lo digo en otra traducción más actual, ¿vale? En Proverbios 3:21 nos dice: Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos. O sea que puedes perder de vista el sentido común. No pierdas de vista el sentido común. Proverbios en el 3:21 dice: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. Proverbios 10:13 dice: las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento, pero a los que les falta el sentido común serán castigados con vara. Es decir, o aprendes con sabiduría o aprendes a palos, pero aprender, aprendes. Tú eliges de qué manera, pero de aprender vas a aprender. O con cerebro o con vara. La vida te va a enseñar o con madurez o con golpes, pero de que tienes que vivir, tienes que vivir. Proverbios 12:11 dice: el que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías no tiene sentido común. Más vale pájaro en mano que 100 volando. El que se esfuerza consigue. El que tiene la cabeza llena de pajaritos no hace nada. Proverbios 18:1 dice: la gente poco amistosa solo se preocupa de sí misma, se opone al sentido común. Proverbios 21:6: la persona que se aparta del sentido común, fíjate, terminará en compañía de los muertos. La persona que tienta a la vida acabará en compañía de los muertos. Proverbios 24:30, este me encanta, la viña del hombre perezoso. Dice: pasé por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece sentido común. Me encanta. Este pasaje simboliza, yo he predicado mucho sobre lo que muchas veces pasa en nuestra vida. Mañana, un poco de mano sobre mano, un poco dormitar, un poco estoy cansado, de repente aparecen las primeras hierbas, luego esa primera raja en la cerca, luego el primer viento, mañana lo regaré, solamente es una rajita, no pasa nada, voy a dormitar. Y así viene tu ruina como hombre armado. ¡Wow! Lo que era una viña preciosa acaba de estar talada y llena de hierbas por el hombre falto de sentido común, falto de entendimiento. La Biblia tiene, hay muchos más, o sea, hay muchísimos más. Ahora bien, ¿cómo se adquiere? ¿Cómo podemos adquirir una manera de tomar decisiones que verdaderamente nos pueda ayudar a reducir muchísimo el margen de error? Mira, los únicos valores y principios. ¿Por qué te he dicho lo de las modas?
Porque las modas cambian. Las formas de pensar cambian. Ayer hablábamos allí en la mesa del cambio brutal que ha pegado la sociedad que yo conocí con la sociedad de hoy en día. Vamos, a mí, con todos los reboleras que yo era, jamás se me ocurría hablar como muchos adolescentes hablan hoy a sus padres. A mi padre le bastaba una mirada para que todos nos cuadrábamos. Y a mí no me pegó jamás. Pero la sociedad ha cambiado, los valores han cambiado, las cosas cambian. Y como tú te rijas en tu manera de pensar según los tiempos que estés viviendo, te vas a equivocar. Mira, ¿sabes lo único que no cambia? La palabra de Dios. ¿Sabes los únicos principios que permanecen inamovibles en el tiempo? Los principios que Dios ha establecido en su palabra. Las leyes que Dios ha establecido en su palabra. La ley de la sombra y la cosecha, eso no es del mundo, eso está en la Biblia, ¿eh? Las leyes, los parámetros de comportamiento. ¿Y cuáles son? Léete las bienaventuranzas. Esas son las normas de comportamiento ético y moral que cualquier cristiano tiene que tener. Léetelas. Si quieres saber cómo tienes que comportarte, léetelas. Sé un pacificador y no seas un incendiario. Hay muchas formas. Pero los principios que Dios establece en la palabra no pasan. Son para siempre. Lo mismo que hoy nos regimos en las iglesias, en la palabra de Dios, es la misma palabra que se predicaba hace 500 años. Quizá han cambiado las formas, las sociedades, las iglesias, los pastores, la forma de predicar, pero la esencia es la misma. Por eso, si nosotros desarrollamos nuestra manera de pensar basada en unos principios que son inamovibles, aunque todo se mueva, nosotros permaneceremos firmes. ¿Me estáis entendiendo? Puede que los tiempos cambien, pero ¿sabes qué? Ninguna ley dice que no debes de respetar a los ancianos. ¿Eso lo dice alguna ley? Entonces, ¿por qué la gente no lo respeta hoy en día? ¿Por qué? La Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué no lo hacemos hoy en día? Es que son otros tiempos, Juanjo. Mira, no hay que ser tan radical. Ahora hay derechos humanos. Es que mi padre no se deja querer. Es que es tu padre. No son negociables. Vivimos en una sociedad en la que todo es negociable. El PSOE decía, nunca pactaré con el PP. El PP decía, no quiero al PSOE. Ya están pactando. Todo es negociable. Todo depende de... Al final todo se reduce de qué ganancia voy a sacar yo. Así piensa la sociedad. ¿Tú conoces a alguien que haga algo por la cara? Los buenos cristianos deberían hacerlo. Pero es así. Vivimos en una sociedad que promulga el tanto tienes, tanto vales. Vivimos en una sociedad en la que no importa tanto los medios, lo que importa es el fin. No importa lo que tenga que hacer para llegar allí, pero ¿sabes qué? A Dios sí le importan los medios. Es más, te voy a decir, nunca podrás ser un cristiano victorioso si eres un pirata. Dios no te va a bendecir jamás. Quizá haya una bendición aparente porque eso se llama gracia, pero no te equivoques porque te la estás jugando con un Dios justo y llegará el juicio de Dios sobre tu vida, sobre mi vida. Llegará. Porque no podemos jugar con lo eterno. No podemos jugar con la palabra de Dios. Por eso debemos de desarrollar nuestra forma de pensar en algo que no mueve, que no cambia el tiempo, que no cambia la moda, que no cambia la sociedad, en algo que permanece para siempre. La Biblia dice, podéis confiar en mí porque en mí habita la fortaleza de los siglos. Dios no cambia. Permanezcamos, desarrollemos una manera de pensar que vaya de acuerdo a los principios que el Creador ha establecido. Y te aseguro que empezarás a tomar decisiones de una manera diferente a como las estamos tomando. Yo por lo menos empecé. Yo siempre aprendí a golpes. A mí me tenía que dar el péndulo. Un día leí la Biblia y dice, el hombre sabio ve el mal y se aparta. Y dije, ostras, es verdad. Y me lleva muchísimo menos golpes. Hay un dicho que es sacado de la Biblia. Lo que pasa es que no dicen palpe, dice, cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. ¿Vale? Hay muchos dichos así, que están sacados, son principios que salen de la palabra de Dios. Muchos.
muchos refranes. Debemos de aprender a fijar ahí. Ahora bien, ¿cómo podemos desarrollar ese juicio y sensatez? Tarda tiempo, pero está a nuestros alcances. Te quiero dejar 3 valores que nos puede ayudar a desarrollar esa forma de pensar correcta, esa forma de sentido de sensatez en nuestras vidas. Estudia la Biblia y sigue sus consejos. La Biblia está escrita con una lógica clara y ayuda a establecer, a obtener sabiduría. En Efesios 1:8 dice: Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. O sea, Dios ha derramado la sabiduría y el entendimiento sobre nosotros. Por ejemplo, el apóstol Pablo exhortó a sus compañeros cristianos y les dijo: mira, cuantas cosas sean verdaderas, cuantas sean de seria consideración, cuantas sean justas, cuantas sean castas, cuantas sean amables, cuantas sean de buena reputación, cualquier virtud que haya y cualquier cosa que haya digna de alabanza, continúen considerando estas cosas. Es decir, piensa en lo bueno. Filipenses 4:8 dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿En qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Solo en catástrofes? Pues tu vida será una catástrofe. ¿Qué piensas? ¿Solo hazme gracias? Pues tu vida será una desgracia. Porque te dejarás influenciar por tu manera de pensar. Esto es como el que tiene miedo y ve una película de terror. Sencillamente es tonto. ¡Ay! ¡No puedo dormir! ¿Pero para qué la ves? Es que me gusta. Mi madre diría: sarna con gusto no pica, no te quejes. Utiliza el sentido común. Utiliza la forma de pensar correcta. Si seguimos constantemente este consejo, obraremos con buen juicio, cambiaremos nuestra manera de pensar. Analiza tu manera de pensar. ¿Qué te es más fácil, pensar bien o pensar mal? A ver, un test. ¿Tú cómo sueles pensar, bien o mal? Vamos a ver. Yo ahora llego y te digo: hola, buenos días, te doy una gominola, ¿no? Y tú me dices: gracias. Pero ¿tú qué piensas? Uy, qué buena gente, ¿no? Ha compartido la gominola. O dices: ¿qué querrá este? ¿Cómo piensas? ¿Por interés te quiero Andrés o qué? ¿Cómo piensas? Yo el otro día estaba hablando con una hermana en la asociación y le decía: mira, podemos estar aquí ahora juntos, ¿verdad? Y estamos riéndonos y hablando y compartiendo un rato. Digo: pero puede que yo dentro de media hora nos crucemos en Mercadona y yo no te salude, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Que no te he visto? O empiezas a pensar: ¿y qué tendrá este contra mí? Hombre, más raro, hace media hora estaba hablando conmigo súper bien, ¿y me saluda? ¿Pues qué se habrá creído este? ¿Qué pasa? ¿Que ya va de pastor o qué? O dices: jolín, pobrecillo, va tan emparrado con las 3 neuronas que le quedan, que se tiene que concentrar en la lista de la compra, que no me habrá visto. Voy y le voy a dar la alegría y decirle: hola, Juanjo, y me das 2 besos y ¡hola, no te había visto! Créeme que yo puedo estar al lado tuyo en la cola, con Gaby me ha pasado. En la cola va al lado de ella y al final media hora después: ¡hola, Gaby! Ni enterarme que estaba ahí. Y estaba al lado y iba con la Merche. Yo soy un despiste con patas. No pienses mal de mí. Concédeme el beneficio de la duda. ¿Tú lo concedes o tú a saco? ¿Cómo piensas? ¿Qué juicio tienes? ¿Qué criterio? Claro, aquí en España nos han remachado con esto del piensa mal y acertarás. El problema es que eso lo llevamos también a la Biblia. Y eso no está en la Biblia, ¿eh? La Biblia dice que pienses en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo verdadero, en toda la cosa que haya virtud, en eso piensa. Es decir, educa tu mente. Aprende a tener buen juicio, buen criterio. Porque si adquieres esto, te hará tener una vida productiva. Segunda cosa, la primera: estudia la Biblia, aprende sus consejos, céntrate en los principios. La segunda, aprende de la experiencia.
Proverbios 14:15 dice, solo los simplones creen todo lo que se les dice, los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Cualquiera que es inexperto pone en fe en toda palabra, pero el sagaz considera sus pasos. El sentido común puede desarrollarse mediante la observación. Yo he aprendido a observar a las personas, primero para aprender de ellos, y segundo para no cometer los errores que ellos cometen. ¿Vale? Porque cuando alguien ha cometido un error, yo no me río de, mira qué pardillo. ¡Ah! No, ¿sabes lo que digo? Cuidado, Juanjo, porque como te veas en las mismas, si no espabilas, vas a tomar las decisiones que él tomó. Y aprendo. Trato de aprender de las personas. Yo no le digo a la gente cómo tiene que hacer su trabajo, simplemente hazlo. Porque yo no sé hacerlo. Hay que aprender de la experiencia. Con el tiempo aprendemos a hacer mejor las cosas, pero para aprender de nuestros errores hace falta una cosa maravillosa que se llama humildad. Tú cuando te equivocas, primero, ¿a quién le echas la culpa? Al tiempo, luego a tu jefe, después a las circunstancias, luego al vecino que te cortó el rollo porque no te saludó, después a la mujer, luego a tu hijo pequeño y acabas con el gato. Todo el mundo tiene la culpa, menos tú. ¡Guau!, ¿no? Para aprender de tus errores hace falta humildad para reconocer. ¿Tú te equivocas o no? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Seguro? ¿Y cuántas veces lo reconoces? ¿Eh? ¿Cuántas veces dices, perdón, me he equivocado? Qué bien suena, ¿eh? Me he equivocado. A mí me decía, tu padre siempre tiene razón. Perdona, el que tiene boca se equivoca y te acabas de equivocar. ¿Cuántas veces hace falta tener humildad para aprender de los errores de uno mismo? La actitud presumida, altiva, la actitud testaruda, manifiesta falta de sentido común. Fíjate, Timoteo, que sabía un poco de qué iba a venir el tema, ¿vale? Él es la segunda carta, dijo. Timoteo, está hablando Pablo, y le dice a Timoteo, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán dominio propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Te aconsejo que te alejes de esas personas. Que tengas sentido común. Que no te juntes con los fanfarrones. Que no te juntes con los que desean maldad. Que no te juntes con los que odian lo bueno. Que no hagas juntera con los imprudentes. Que no te burles de Dios. Que no desobedezcas a tus padres. Que no seas malagradecido. Te aconsejo, querido Timoteo, que te apartes. Usa el sentido común. Usemos el sentido común. Pareciera que aquí el amigo Pablo estaba describiendo lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? ¿O no? Hoy en día a lo malo le llamamos bueno y a lo sagrado le llamamos profano y no nos ponemos ni colorados. Hoy en día nos odiamos a muerte y ni tan siquiera nos planteamos el perdón. A veces nos llenamos de soberbia y nos creemos la última Coca-Cola en el desierto cuando no tenemos ni tapón. A veces nos llenamos tanto de orgullo que, como dijo, me encantó el hermano Alejandro Abraham, tenemos el síndrome del solo mi yo. Solo mi yo.
¿Solo mi yo? Es que yo, 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 y seguimos. Y media hora después, es que yo, es que yo, es que yo, es que yo, y al final te dije, para, ¿y los demás qué, chacho? Te vives tú solo. ¿Tú qué pasa? Me quiero tanto que me doy besos, ¿no? Gloria a ti, gloria a ti. Te miras al espejo, qué guapo soy, ¡guau, qué porte tengo! Nadie te lo dice, te lo dices tú, ¿no? A mí me gusta, yo cuando no era como hoy, cuando era un poco más, digamos, sinvergüenza, por decirlo fino, me gustaba ir al banco porque me decían señor. Era el único sitio donde me llamaban, señor, paso por aquí, yo eso, ¿no? De verdad me gustaba y no tenía un pavo, pero bueno. Con tal de que me daban, señor, siéntese aquí, no dejarse, ni que fuera yo aquí. ¡Buah! Yo me sentía ahí, vamos, el rey del mambo, ¿eh? De verdad, me gustaba ir, me sentía bien. Ay, qué cosas. Pero, de verdad, apartémonos de esas cosas. La soberbia no conduce a ningún lado. El orgullo conduce a que te quedes más solo que la una. No te aguantarás ni tú mismo, acabarás teniendo conflictos contigo mismo. No te aguantas ni tú. Y no te aguantas ni tú, ¿cómo vas a aguantar al que está al lado? ¿Eh? Ahora bien, debemos aprender de la experiencia, aprender de los errores. Eso se llama madurez. Y hay una tercera cosa, escoger bien las compañías. Proverbios 13:20 dice, el que está andando con personas sabias se hará sabio, pero el que está teniendo tratos con los estúpidos le irá mal. El que está teniendo tratos con los necios le irá mal. Hay otra parte que dice, mejor es encontrarse con una osa que defienda a sus cachorros que con un necio en su necedad. ¿Tú estás encontrado con gente de esta necia? O sea, pero necia no lo siguiente. O sea, que dices, pero es que está emparrado, o sea, es que necio, o sea, pero no lo ves que se está cayendo y el tío te dice que no se cae, ¿no? Como el del chiste que contaba ahí, hay un chiste que va un tío en el autobús, ¿eh? Y va torcidillo, ¿no? Suelto, ¿no? Y frena el autobús y casi se cae. Y le dice a una mujer, señor, tenga cuidado, que se va a caer. El tío otra vez, torcidillo, ¿eh? Otro frenazo y casi va al suelo, ¿no? Y la señora, no se preocupe. Y a la tercera, pues pega un frenazo y el titi al suelo. Y dice, señora, el titi no se cae, el titi se tira. No nos vayamos a confundir. Yo no me caigo, me tiro. Hay gente que va así por la vida. ¿Conoces a alguno? Ah, es así. Somos necios, nos dicen las cosas y no espabilamos, y nos aferramos y parecemos osas defendiendo a nuestros cachorros, en vez de ser humildes para reconocer de nuestros errores y poder madurar. Escoge bien a las compañías, las amistades influyen, para bien o para mal, pero influyen. Y cuanto antes lo entiendas, mejor te irá en la vida. Las amistades influyen. ¿De quién te rodeas? No tenemos por qué afectar la mentalidad de los que no conocen a Dios. No tenemos por qué adoptar principios que contradicen la palabra de Dios. No tenemos por qué conducirnos bajo normas de conducta que contradicen directamente nuestra fe. No tenemos por qué. Porque, ¿sabes qué? Si no aprendemos a escoger estas cosas, dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Cuidado. Porque puede ser tener muy buenas costumbres, pero todo eso se puede perder simplemente por una mala influencia. ¿Por quién te dejas influenciar? Te aseguro que si por Dios no te vas a echar a perder. Si acaso te compondrás, pero echarte a perder no te echarás a perder. Ahora bien, ¿cómo nos beneficia? Estoy terminando con esto. Desarrollar el sentido común es provechoso, porque hace que nuestra vida sea más placentera y nos ahorre tiempo, porque nos equivocamos menos. ¿Vale? Entonces nos dedicamos más a construir el tuyo, ¿no? 3 pasos para adelante, 2 para atrás, y solamente he avanzado 1, o 3 para adelante, no, y al final pues tendría que haber avanzado 9 y he avanzado 3. Y acabo cansado.
Además nos libra de la frustración que resulta hacer las cosas sin pensar. ¿Tú cuántas veces has tenido problemas por hacer las cosas sin pensar? ¿Has tenido alguno o no? Yo muchas. Es que no lo pensé, pues ¿verdad? Quienes carecen de buen juicio, quienes no desarrollan el sentido común, se cansan. Eclesiastés 10:15 dice, los necios se agotan tanto con un poco de trabajo que ni siquiera saben cómo regresar a su casa. Es decir, tales personas trabajan hasta el agotamiento, pero no logran nada, no consiguen nada. La Biblia contiene innumerables consejos. Léete el libro de Proverbios, y aquí hay para todos y para todas. La Biblia contiene infinidad, nada más en Proverbios hay un montón de principios que si tú empiezas a aplicar a tu vida, vas a adquirir sabiduría. Vas a cambiar tu manera de pensar. Mira, consejos sobre la limpieza, la comunicación, la diligencia, cómo afrontar la pobreza, cómo afrontar otros aspectos de la vida. Millones de personas pueden dar fe, y yo soy una de ellas, de que mi vida o mi éxito en la vida depende de cuánto he aplicado los principios de Dios en ella. ¿Tú puedes decir lo mismo o no? El éxito de mi vida se mide por cuántas veces, por cuánto he sido capaz de obedecer la palabra de Dios. Porque no se trata de conocer, no se trata de saber, se trata de conocer, de saber y de poner por obra. Bienaventurado el que conoce esta palabra y va y la pone por obra, y va y la practica. Tu vida y mi vida avanzará, tu salud y mi salud cambiará, tu proyección o tu éxito en la vida dependerá de cuánto apliques los correctos principios a ella, y los mejores principios que puedes aplicar son los de la palabra de Dios. Y cuanto antes lo entendamos y nos pongamos manos a la obra, mejor nos irá. Y no andaremos pegando palos de ciego. Hay unas normas. Alguien dijo una vez que no es que el mundo esté mal hecho, es que nos hemos olvidado del manual de instrucciones. Nos hemos olvidado de la palabra de Dios. Nos hemos olvidado de los principios de la palabra de Dios. Aquello que nos enseña sabiduría. Mira, en la palabra de Dios hay consejos para todo. Para las finanzas, para la educación, para el respeto, para los estudios, para no ser un vago. Hay para todo. Es cuestión de empezar a tener un sentido común que se base en algo que no se mueve, en algo eterno. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá para siempre. Te puedes fiar, es inamovible. Escudriñala, estúdiala, adquiere experiencia, ponla por obra y desarrollarás un sentido común que te hará ser mucho más exitoso de lo que eres ahora. Mi manera de pensar hasta los 25 años, ¿sabes dónde me llevó? Casi a la muerte. Ahí es donde me llevó mi forma de hacer las cosas, casi a la muerte. De los 25 años a los 13 que tengo ahora, 49 que tengo ahora, el poco o mucho éxito que he tenido en la vida ha dependido de que he aprendido y estoy aprendiendo a cambiar mi manera de pensar y mi manera de actuar. Tú no puedes cambiar tu manera de actuar si no cambias tu manera de pensar. Cambiad vuestra manera de pensar y cambiaréis vuestra manera de actuar y vuestra manera de vivir. No puedes cambiar la manera de vivir si no cambias tu forma de pensar, porque un hombre como un hombre piensa, tal es. Así que creo que es hora de que empecemos a desarrollar esos patrones de pensamiento basados en la verdad, en los principios establecidos por Dios, para que tú y yo podamos tener una vida y vida en abundancia. Amén. Eso es lo que Dios quiere. El sentido común nos permite ir más allá, simple de seguir unas reglas detalladas, con unos principios. Nos ayuda a cumplir con las obligaciones. Proverbios 1:5 dice que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Proverbios 28:26 dice: los que confían en su propia inteligencia
son necios, pero el que camina con sabiduría está a salvo. El sentido común va de la mano de la modestia. El sentido común va de la mano de la humildad. El sentido común va de la mano de que no lo sabes todo, de que siempre puedes aprender. Y cuando tú y yo seamos capaces de desarrollar y de aplicar. Te voy a hacer una pregunta, ponte en pie en esta mañana. ¿Qué tanto piensas como Dios piensa? ¿Qué tanto practicas lo que ya conoces? ¿Cuánto? ¿Cuánto aplicas de la palabra de Dios a tu vida? ¿Un 10? ¿Un 15? ¿Un 1? ¿Un 90? Ahí lo llevo, poco a poco, despacio pero sin pausa. ¿Qué tanto aplicas? Esto es como si vas al médico y te receta Gelocatil para el dolor de cabeza, llegas a casa, lo pones en la estantería y dices me voy a curar. Si no te lo tomas no se te irá el dolor de cabeza. ¿De qué te sirve? ¿De qué nos sirve conocer a Dios si no le creemos? ¿De qué nos sirve llamarlo Señor, Señor si hacemos lo que nos da la gana? ¿De qué nos sirve conocer su palabra si somos incapaces de aplicarla en nuestras vidas? Dios quiera que seamos capaces, iglesia, de conocer la palabra de Dios y de caminar en sus principios. Y de desarrollar en nuestra mente la mente de Dios. Y ver las cosas con los ojos que Dios las ve. Eso es difícil. Significa morir. Significa dejar de ser tú mismo para ser el hombre y la mujer que Dios quiere que seas. Resulta de despojar todo y confiar en aquel que todo lo dio por ti. Y esto es difícil. A veces cantamos más de ti y menos de mí. A veces cantamos, lléname Señor. Y yo imagino a Dios diciendo, vacíate primero. No te puedo llenar. Estás lleno de orgullo, estás lleno de rencor, estás lleno de vanidad, estás lleno de heridas, estás lleno de tantas cosas que yo no puedo echar vino nuevo sobre tu vida porque te rompería. Porque mi vino nuevo lo he de echar sobre odres nuevos. Porque nadie pone vino nuevo en un odre viejo. Que se rompe. Cambiemos nuestra manera de pensar y cambiaremos nuestra manera de vivir. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor.